¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. En esta oportunidad vamos a analizar la solicitud que están haciendo parlamentarios de distintos sectores políticos al Ejecutivo para que se prorroguen las licencias postnatal en el marco de la pandemia de COVID-19. El tema fue analizado en una sesión especial de la Cámara de Diputados. Revisamos los antecedentes en la siguiente nota. Analizar la necesidad de extender el permiso postnatal de emergencia con ocasión de la situación causada por la pandemia COVID-19 fue el objeto de una sesión especial de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, las y los parlamentarios debatieron respecto a los alcances de la licencia médica preventiva parental de 30 días, que actualmente es prorrogable hasta 2 veces, vale decir, ya está caducando en la mayoría de los casos. Al respecto, los legisladores coincidieron en que se sigue esperando soluciones concretas, ya que en gran parte de los casos está frente a madres desesperadas que no saben qué va a pasar en el futuro, madres que ya han sido desvinculadas de su trabajo o que han tenido que elegir entre su empleo y el cuidado de sus hijos. A nombre del Ejecutivo hicieron uso de la palabra los ministros de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquiet, Trabajo, María José Saldívar y Hacienda, Ignacio Briones, quienes señalaron que el gobierno ha adoptado medidas como el subsidio al empleo, mecanismos de protección laboral y social como la Ley Crianza Protegida, que establece medidas de protección y corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, o el subsidio al empleo y el FOGAPE, cuyo impacto ha permitido amortiguar la pérdida de puestos de trabajo. Al término de la sesión, se aprobaron 4 resoluciones que solicitan al Ejecutivo la elaboración de una serie de medidas que digan relación con solucionar el problema del cuidado infantil, entregando una posibilidad de retorno de madres y padres al mercado laboral, explorando los instrumentos administrativos que permitan extender, vía proyectos de ley, el número de veces que se pueda renovar la licencia, abarcando lo que resta del estado de excepción constitucional y sus prórrogas. Revisábamos ahí entonces la nota con los principales antecedentes de lo que fue esta sesión especial para abordar un tema tan, que parece, mejor dicho, como tan necesario en esta época de pandemia, esta época de coronavirus y que obviamente tiene relación no solo con el mercado laboral, sino que también con el importante rol que cumplen las madres en el marco justamente de estos procesos de postnatal que obviamente son tan necesarios para el acompañamiento también del menor. Para conversar acerca de ello establecemos el diálogo con la diputada Jimena Sandón. Diputada, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Diputada, usted intervino en este debate porque la necesidad es apremiante para muchas madres. Uno de los puntos que más se destacó, de hecho, fue que lamentablemente no son pocas las que han tenido que elegir entre, dejar su trabajo para poder quedarse con el niño o definitivamente tener que seguir trabajando prácticamente de manera forzada porque es la única forma de poder obtener esos recursos para después justamente, posibilitar esta protección económica del menor. Se produce ahí una disyuntiva que es muy compleja. Bueno, todo lo de la pandemia es complejo al final, pero claramente aquí son varias las conjunciones que se dan y sea una situación muy especial que el tema de la maternidad y el cuidado de un niño que nació hace poco, ¿no? Y efectivamente como se ha ido dilatando y no hemos podido volver a la normalidad, los estados de excepción se han ido aumentando, continuando. Las madres muchas veces, y un porcentaje importantísimo, hay una encuesta de Comunidad Mujer que habla que el 90% de las mujeres que ya se salieron de sus labores, que tenían contratos formales, muchas de ellas, la mayoría no van a volver, porque claramente la situación económica no va a mejorar rápidamente y son mujeres que en definitiva han tenido que optar entre quedarse con sus hijos y buscar de alguna forma otro tipo de trabajo que son informales, lo cual es lamentable porque en esa informalidad tú pierdes todo lo que es la protección social que de alguna forma te da a las personas que están con contrato. Entonces tenemos mujeres que están en esta disyuntiva frente a su contrato formal, perderlo, auto renunciar, porque no es que quieran, muchas de ellas. Después tenemos todas estas mujeres que están cayendo en la informalidad. Se calcula que hemos retrocedido al menos 10 años en todo lo que es empleabilidad en términos de lo que es las mujeres. Y además tenemos todas las mujeres que hoy día pasan a ser independientes y que de alguna forma las une a todo este grupo, a este gran grupo, las une la necesidad de estar bien, de poder cuidar a sus hijos, que claramente es su prioridad, pero también es tremendamente injusto que por esto, de alguna forma, muchas tengan que
no sé si la palabra es sacrificarse, porque uno lo hace con gusto, ¿no? Pero en el fondo, dejar de desarrollar tus potencialidades en aquel lugar donde tú estabas trabajando, donde tú tenías ciertos beneficios y te desarrolla, en definitiva, para la vida. Entonces, lo que se dio ayer fue muy interesante porque salieron muchas ideas. Lamentablemente todavía no tenemos la respuesta desde el Ejecutivo. Las parlamentarias fuimos invitadas a una reunión en el Ministerio de Hacienda, fuimos con la presidenta de la comisión, con Maite Orsini, se nos comprometió, se nos aseguró que el tema se está viendo y a mí no me cabe ninguna duda que se está viendo porque existe mucha presión y no solo eso, es como de sentido común. Y hay una preocupación muy grande desde el Ministerio del Trabajo, de Hacienda y sobre todo del Ministerio de la Mujer, porque claramente retroceder todo lo que nos ha costado avanzar es muy fuerte. Y estamos esperando con ansia y las posibilidades nosotros ayer las estuvimos enumerando, pero en definitiva el Ejecutivo el que tiene que tomar, el que tiene el sartén por el mango y son ellos los que tienen que decir si hay presupuesto, no hay presupuesto. Continuamos con esta licencia COVID que se usó para de alguna forma prorrogar el postnatal de emergencia con otro nombre y bueno, y nada, y ver bonos y ver una infinidad de cosas que en el fondo están dando vuelta, pero que ninguna de ellas se ha concretado aún y sigue pasando el tiempo y cada día tenemos más mujeres que van dejando sus trabajos formales con todo lo que ello conlleva e implica. Sí, de ese retroceso justamente quería hablarle porque usted lo mencionó también en sus palabras. La lucha que han desarrollado las mujeres en las últimas décadas para posicionarse en el mercado del trabajo, para que se les reconozca sus aptitudes y también se produzca esta igualdad de sueldo, que es una de los temas que todavía está pendiente. Lamentablemente, con una situación como esta, digamos, se ve muy afectada. O sea, prácticamente en un año han perdido beneficios o han perdido esta capacidad de acceso al mercado laboral que digamos venían peleando hace 10, 15 años atrás. Claro, que es un beneficio que, como bien dices tú, que ha sido, no sé si la palabra es lucha, pero ha tenido mucho esfuerzo, mucha energía, mucho desgaste. Y por otro lado, tenemos todavía que no hemos derrotado el tema cultural. Entonces, entre dejo de trabajar yo, deja de trabajar tú, eres tú la que deja de trabajar, ¿ya? Y entonces volvemos y retrocedemos no solo en la parte económica, no solo en la parte laboral. Ya se calcula que son al menos 10 años por la cantidad de puestos que se han perdido, pero también retrocedemos en aquello cultural que habíamos avanzado, que todavía no está afiatado, que todavía no está consolidado, pero que habíamos tenido un avance, porque en el fondo es la mujer la que se ha hecho cargo, y eso lo dice la estadística, lo dice todo el mundo, es la mujer la que ha puesto el hombro en el tema de la pandemia, en esta materia, en cuidar a los hijos, en cuidar a los adultos mayores, hacer las labores del hogar. Hubo una encuesta que fue muy brutal, no sé si es tan profesional, pero la revista Ya, donde hablaba que el 70% de los hombres entrevistados admitían que no habían hecho nada, por ejemplo, de las horas domésticas durante la pandemia. Y eso es, bueno, esto es decir, todavía nos queda mucho por camino por recorrer y todavía tal vez la gran batalla es justamente la cultural. Porque, ¿por qué tengo que dejar yo y no tú, digamos? Ese es el tema. Claro, cuando uno está con un lactante, eso es otra cosa distinta porque el papá no le puede dar pecho al niño. Pero después podrían las cosas ir variando un poco, pero es tremendamente preocupante y uno comprende, Uno comprende muchísimo, yo también soy madre, la angustia de esas mamás que están viviendo hoy día, que además necesitan, porque hay un grupo de personas que tal vez lo hará porque les gusta desarrollarse profesionalmente, pero tal vez no tienen esa necesidad imperiosa de trabajar y llevar a aportar al presupuesto de la familia. Pero hay otras mujeres, y la mayoría por lo demás, lo hacen porque son parte importante de las finanzas familiares, y eso también se ha visto tremendamente disminuido. Entonces hoy día la mujer de alguna forma emprende lo que puede, inventa, y somos muy creativas, así que han salido las cosas más impresionantes, pero dentro de la informalidad, como quien dice, para pasar el día, para pasar el mes, para pasar el año, pero sin todos los beneficios que a ti te conlleva el hecho de tener un contrato que te produce estabilidad y muchos beneficios sociales también. ¿Se ha reaccionado tarde a nivel del Ejecutivo y quizás de los distintos sectores en prever una situación de estas características? Yo sé que obviamente la pandemia nos ha puesto en un escenario muy difícil y que, digamos, ha sido muy impredecible para todos los ámbitos, pero cuando se promulgó la ley del postnatal que lo permitía prorrogar 2 veces,
se quedaron cortos ahí, quizás debieron haberlo dejado hasta el término de los estados de excepción o hasta el término de la pandemia en sí, o simplemente se hizo porque no alcanzaban las lucas para poder pagar ese postnatal. Bueno, esa fue una guerra bastante grande, ustedes la vieron, costó, pero al final terminamos en algo que era muy parecido a lo que era la demanda inicial. Ahora, claro, es re fácil decir nos quedamos cortos después y todos somos generales después de la batalla, pero efectivamente también el presupuesto importa, ¿ya? Y eso es una cosa que el Ejecutivo, y en este caso el Ministerio de Hacienda, tiene el deber de alguna forma de velar por las arcas fiscales. Pero yo creo que en el tema, cuando estamos hablando de la maternidad, yo creo que ahí hay que ser tremendamente generoso y tal vez sacrificar otro tipo de cosas versus este tipo de cosas. Yo creo que hay ciertas cosas en la vida que no se deben sacrificar, y esta es una de esas, porque si el niño y esa mujer no se siente protegida por el Estado en una situación en la cual está, que es gravísima, que es delicada, que tiene mucha incertidumbre, ¿cuándo el Estado me va a proteger? Si no es cuando yo estoy en un postnatal, acabo de tener mi hijo, ¿cuándo, si no, es el minuto que me va a proteger? Entonces también hay un tema de desafección que produce esta falta de cariño a las instituciones públicas, y es lo que nosotros tenemos es el problema tan grande que tenemos en nuestra sociedad, que nadie confía en nadie, ni que existe una desafectación muy brutal, tenemos problemas con nuestros tejidos sociales. Pero básicamente también es porque cuando yo necesito que el Estado me proteja, y qué más que esta condición, veo que tengo que ir a luchar para que me proteja. Bueno, para eso está la sociedad civil, para eso estamos las diputadas y los diputados, que estamos bastante alineados con esto y estamos haciendo una fuerte presión al Ejecutivo. Yo no le echaría la culpa solo al Ejecutivo, porque sería tremendamente injusto, porque son muchas las áreas en las cuales está batallando. Pero yo creo que en este minuto este es un tema tremendamente sensible, es de mucha vulnerabilidad por lo que implica ser madre de un lactante, por lo que implica perder tu empleo, retroceder muchos años, y yo creo que el Estado tiene ese deber de proteger a la familia, en este caso, cuando están en estas condiciones que son de tanta incertidumbre. Sí, finalmente, diputada, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a estas madres que lamentablemente están con la situación en vilo, que están a punto de tener forzosamente que optar o entre quedarse con sus niños o continuar trabajando sin que se haya modificado la ley como se solicita? Mira, yo creo que primero que todo es que no pierdan la esperanza, que estamos haciendo todo lo posible, pero tampoco cerrarse solo a una alternativa, ¿ya? Porque a veces pasa que las negociaciones se entrampan porque existe solo una alternativa y se quiere solo que continúe esta licencia preventiva COVID, ¿no es cierto? Pero también hay otras alternativas que pueden ser a través del tema de seguro de cesantía, a través de un bono, que también se está hablando muchísimo, y yo sé que se está de alguna forma evaluando, donde se le pasa una plata, se da un bono a la persona para que esa persona contrate a alguien para que le ayude a cuidar al hijo, mientras los jardines infantiles y las salas cuna en este caso no estén funcionando, porque es un hecho de la causa que mientras no existen las condiciones sanitarias, ninguna familia, ninguna mamá va a mandar a sus hijos a que corran riesgo, entendiendo que los hijos son los que menos se contagian o que tienen menos problemas en el caso de contagio, pero nadie lo va a hacer, nadie sería irresponsable de hacerlo. Entonces, yo creo que no hay que perder la esperanza, pero también ser muy pragmático y abrirse a distintas alternativas, porque cuando tú te entrampas solo en una, eso hace que la negociación no continúe y al final, en una de esas, terminamos en nada. Perfecto, diputada Jimena Sandón, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista, un tema tan importante como esta solicitud que está pendiente todavía de extensión de este postnatal por el COVID. Muchas gracias, diputado Sandón, por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos analizando este tema. Vamos a continuar el diálogo, la conversación en esta ocasión con la diputada Carol Cariola, que nos acompaña aquí en Puntos de Vista. Diputada Cariola, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto de saludarte. Gracias al canal de la Cámara una vez más por darnos este espacio de conversación. Y este espacio que en esta oportunidad es para conversar de un tema tan importante y a la vez tan complejo, que es este postnatal de emergencia o postnatal producto del COVID, que lamentablemente ha llegado prácticamente a su fin en términos de plazos legales, estas dos prórrogas de 30 días, pero la pandemia sigue presente y lamentablemente las mujeres están perdiendo sus puestos de trabajo o están
mejor dicho, muchas de ellas viéndose obligadas a perderlo por tener que quedarse con su hijo, por no dejar a su hijo prácticamente en condición de, no sé si de abandono, pero por no dejarlo solo, por ser un niño tan pequeño en el marco justamente de esta pandemia. Sí. Bueno, mira, lo primero que quiero decir, Guillermo, es que es muy lamentable que a pesar de que todos y todas hemos sido testigos, protagonistas de las consecuencias de la pandemia en términos sociales, económicos, lamentablemente pareciera ser que en el gobierno no hay una clara intención de querer resolver las necesidades y los problemas de la ciudadanía. Porque si este tema se hubiese abordado desde el principio con la seriedad que correspondía, no estaría pasando lo que tú acabas de señalar, que es que mujeres, fundamentalmente mujeres, porque si bien el cuidado de los hijos e hijas es algo que recae en los padres y en las madres, todos y todas sabemos que la gran mayoría de las veces son las mujeres quienes nos hacemos cargo del cuidado de los hijos e hijas. Y eso tiene una situación adicional, que es que cuando un niño está recién nacido o tiene pocos meses de vida, por tanto tiene mayor riesgo desde el punto de vista de lo que pueda llegar a significar el contagio de una enfermedad o particularmente por la dependencia que tienen los niños y niñas en los primeros meses de vida o en los primeros años de vida. Entonces, la verdad de las cosas es que, claro, en medio de una pandemia, donde no están funcionando las salas cuna, donde ha habido dificultades muy complejas desde el punto de vista del traslado, el transporte, donde además la reacción en los niños y niñas de la enfermedad tampoco ha sido suficientemente clara. Tuvimos hace un tiempo atrás reacciones que fueron bastante complejas. En fin, podemos analizar una serie de elementos adicionales que dan cuenta de que obvio que si a una mujer le dicen entre volver a su trabajo y proteger la vida y la salud de su hijo o hija, ¿qué es lo que va a preferir? Muy probablemente, o la gran mayoría de las veces, lo que prefieren las mujeres es cuidar y proteger la vida de sus hijos e hijas, a menos de que la situación sea muy extrema y que dependan 100% de los ingresos que esa mujer pueda generar y por tanto no puede hacerlo. Y eso significa tener que buscar mecanismos de apoyo que muchas veces no se tienen. Entonces, extender el postnatal de emergencia, o sea, extender el postnatal desde una perspectiva de la emergencia fue la primera propuesta que se presentó. Yo quiero recordar que ante eso el gobierno lo que presentó fue una extensión de la licencia médica y eso ya tiene un plazo tope. O sea, estamos a puertas de que esto se termine y lamentablemente es una situación que va a traer como consecuencia que más mujeres van a perder sus puestos de trabajo a raíz de no tener una solución acorde a la necesidad y que el empleador nuevamente tenga que decir, bueno, se va una mujer que vamos a tener que va a perder su trabajo porque va a tener que tomar esta otra opción y va a ser reemplazada por otro trabajador o trabajadora. Entonces, ¿dónde queda el resguardo? No solo de las mujeres, sino que también poniendo en el centro el bien superior de los niños y niñas de nuestro país. O sea, se dice muchas veces que los niños y niñas están primero en la fila, pero en este caso evidentemente no están primero en la fila. Sí. Y eso es lo que nos tiene muy molestos y molestas. Sí, ¿se previó tarde una situación de estas características o simplemente no se tuvo en consideración? Se pensó, o lo planteo de otra manera, ¿se pensó tal vez que la pandemia iba a ser más breve? Porque resulta que lo que está ocurriendo es que prácticamente los plazos se vencen y no hay una alternativa. Por eso se está pidiendo quizá que a través de la vía de un proyecto de ley se pueda extender estas licencias. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿O el Ejecutivo derechamente no quiso, se cerró al plazo que ellos habían predefinido? Claro, lo que pasa es que lo que se resolvió inicialmente fue esta licencia médica preventiva parental que se entregó por 30 días y que se podía prorrogar hasta por 2 veces mientras estuviera vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe. El problema es que, claro, se establecieron 2 veces, que fue el límite que puso el gobierno, sin embargo, no se previó que la pandemia iba a continuar y que, por tanto, iba a seguir teniendo consecuencias y que el estado de catástrofe, por tanto, iba a seguir estando vigente. Entonces, sigue vigente el estado de catástrofe, sigue vigente la pandemia, pero, sin embargo, lo que no sigue vigente es la licencia médica preventiva parental para poder prorrogarla por una tercera vez. Y eso es lo que estamos solicitando. Y ante eso el gobierno se le ha planteado, se han hecho distintas reuniones
en la Comisión de Mujer y Equidad de Género para solicitar que esto se resuelva. Sin embargo, el gobierno no solo no se ha presentado, sino que dicen que están trabajando en una propuesta. Ayer hicimos una sesión especial donde la verdad de las cosas es que yo me quedé con una sensación de absoluta falta de disposición, de falta de voluntad, de negligencia incluso. O sea, si aquí se va a aumentar la brecha salarial y laboral que tenemos ya las mujeres, producto del sistema patriarcal y el machismo, que sabemos que lo que ha generado es que las mujeres tenemos menos oportunidades laborales, tenemos salarios más bajos, esta situación va a empeorar esa realidad. Y el gobierno pareciera ser que eso no le molesta, le acomoda, no le preocupa que las mujeres tengan que estar viviendo la angustia de tener que llegar a un momento en el cual deciden por sus hijos o su trabajo. O sea, ¿de qué se trata esto? Yo creo que no solo se llegó tarde, Guillermo, sino que no hubo voluntad política, porque se presentó una propuesta y pasaron meses antes de que se considerara una alternativa que el gobierno la hiciera real y posible. Y hoy día está pasando exactamente lo mismo. Se acaba el plazo para la extensión de esta licencia médica preventiva parental. Sin embargo, el gobierno no se pronuncia respecto a la posibilidad de extenderlo a lo que dure el plazo de el estado de emergencia. Y la solución, sí, la solución derechamente es esta, es que por la vía legal se prorrogue, no sé si por 1 o 2 periodos más o hasta que termine el estado de excepción, estas licencias, o hay otra alternativa, porque el gobierno en la misma sesión especial planteó la posibilidad de otros bonos, se refirió al seguro de cesantía, nombró varias alternativas, pero en ningún caso hizo referencia a lo que ustedes están pidiendo. Lo planteo de otra manera. ¿La solución es lo que ustedes piden o hay otra alternativa que a lo mejor el gobierno pueda estar barajando y que se pueda implementar? A ver, lo fundamental, Guillermo, es resolver la situación y la necesidad económica de las mujeres madres, de los padres que están a cargo de sus hijos y que hoy día han tenido que hacer uso de esta extensión por la vía de una licencia médica parental. Sin embargo, yo te quiero decir que lamentablemente esto de proponer una suerte como de bonos especiales significa empujar a esas mujeres a perder sus trabajos. ¿Eso es lo que quiere el gobierno? En el fondo no quiere resolverlo de fondo, quiere dejar a esas madres dependiendo de un bono, de la caridad que le pueda entregar el gobierno para resolver un estado de emergencia, cuando son mujeres independientes, que tienen salarios, que tienen un ingreso. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué queremos retroceder en algo que nos ha costado tantos años, tantos siglos a las mujeres, que es lograr la autonomía económica? O sea, ahí es donde está mi problema, porque yo no voy a decir que no a los bonos. Obvio que queremos que se entreguen los bonos que sean necesarios para poder sustentar económicamente a las familias, pero eso, yo me pregunto, ¿es a costa de la autonomía económica de las mujeres? ¿Es a costa de que pierdan sus trabajos? No estoy de acuerdo, no me parece. Creo que en esto el gobierno tiene que transparentar qué es lo que quieren. ¿Quieren aumentar la brecha respecto del acceso laboral entre hombres y mujeres? ¿Quieren aprovecharse de la pandemia para volver a relegarnos al cuidado de los hijos en la casa o al cuidado del hogar sin remuneración, viviendo de la caridad del Estado o viviendo de las condiciones que se puedan entregar por parte de terceros en relación al financiamiento? No me parece. No estoy de acuerdo. Creo que la forma es permitiendo que las mujeres tengan acceso a mantener primero sus puestos de trabajo y, por supuesto, con las remuneraciones necesarias para poder darle cobertura económica, digamos, a la extensión de su postnatal de emergencia, como lo planteamos desde el principio. Bueno, tema que queda abierto y que esperamos prontamente pueda tener una solución en beneficio de esas madres que tanto lo necesitan. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, que estén muy bien. La conversación, el diálogo, un tema tan importante como es la solicitud de prórroga de estas licencias postnatal en el marco de esta pandemia de COVID-19 que nos afecta. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa y nos encontramos en una próxima oportunidad.